Para comprender por qué un sorbete en un vaso de agua parece doblarse, resolveremos el siguiente problema. Un foco puntual está sumergido a una profundidad desconocida, X, en un lago y en un punto a 18 metros de la orilla. Un observador, cuyo ojo está a 1,5 metros del suelo, en el borde del lago, desplaza lentamente su mirada partiendo de la orilla y observa que el primer rayo que emerge del agua se encuentra a 6 metros de dicha orilla. Si el índice de refracción del agua es 4/3 y para el aire lo consideramos prácticamente igual a 1, ¿a qué profundidad está sumergido el foco luminoso? B. ¿A qué profundidad ve el observador el objeto luminoso? Los rayos luminosos proveniendo de abajo de la superficie cambian de dirección en la interfase agua-aire, de modo que los rayos parecen provenir de una posición situada arriba de su punto de origen real, para cualquier observador como el de la esquema, desde arriba de la superficie del agua. Según la ley de refracción, el índice de refracción del medio del cual proviene el rayo, 1 en este caso, por el seno de epsilon 1, que es el ángulo de incidencia formado por el rayo de incidencia a la interfaz en ese punto S' y la normal a dicha interfaz, es igual al producto del índice de refracción del medio 2, en este caso el aire, por el seno del ángulo que forman el rayo refractado y la normal a la interfase, epsilon 2. Y como ya se ha explicado, cuando un rayo pasa de un material, como es este caso, el agua, al vacío, o en este caso, con bastante aproximación al vacío, al aire, o de un medio a otro, de un medio que tiene un índice mayor a otro que tiene un índice menor, el rayo siempre se desvía alejándose de la normal. En caso contrario, si va de un medio que tiene un índice de refracción menor a otro de índice de refracción mayor, que sería el recorrido contrario al que tiene ahora este rayo, el rayo refractado se acerca a la normal. Ayudándonos de la geometría del triángulo, este que está acá, S', S, O, el ángulo de incidencia se repite acá abajo, en este extremo, en O, por alternos internos entre paralelas. Y va a ser igual a 18 cateto opuesto, el seno de epsilon 1 de este triángulo, cateto opuesto que sería 18 menos 6, o sea 12 metros de S' a S, dividido la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de los 12 metros al cuadrado más nuestra incógnita, la profundidad de x al cuadrado. El seno de epsilon 2 se va a formar con este otro triángulo. O lo vamos a obtener de este otro triángulo, mejor dicho. Sería cateto opuesto, 6 metros, sobre la hipotenusa, que es este cateto, 6 metros al cuadrado, por Pitágoras, más este otro cateto, 1,5 metros al cuadrado. Este da 0,27. Reemplazando los valores en la ecuación de la ley de refracción, N1 vale 4/3, seno de epsilon 1, que es nuestra incógnita, es igual al producto de N2 en 1 por el seno de epsilon 2 que acabamos de obtener, 0,97.
Despejando, seno de epsilon 1 es igual a 0,73. Volviendo con este dato a la ecuación de seno de epsilon 1, reemplazando valores, podemos despejar y hallar que la profundidad X es igual a 11,23 metros. En la sección B vamos a hallar la posición aparente del objeto, o prima, prolongando el rayo refractado hasta la posición aparente del objeto tal cual vemos acá en la figura. Y así, para el observador, aparenta venir el rayo luminoso de un lugar más cercano a la superficie. Seno de epsilon 2, con el dato ahora de X, perdón, era 0,97, por lo tanto el epsilon 2 es el arcoseno de 0,97 y nos da un ángulo de 75,9 grados. Este es el ángulo de refracción. Es el mismo ángulo que se ha formado acá. Y a su vez, este ángulo es este mismo. Acá es por opuestos por el vértice, acá se forma epsilon 2, y acá se forma por alternos internos entre paralelas. Ahora vamos a determinar, a partir de la ecuación del seno de epsilon 2, pero con este otro triángulo, el valor de la profundidad aparente. Sería entonces seno de epsilon 2, cateto opuesto, los 12 metros, sobre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada, por Pitágoras, de 12 metros al cuadrado, más S2 cuadrado. Despejando ese sub 2, nos queda que es de 3 metros. Nos hemos encontrado ahora con un concepto nuevo, que es la altura aparente de este objeto. Volvemos a esquematizar la situación entre los dos medios, N1 y N2, tal cual acabamos de ver, un rayo que parte del objeto, incide en la interfaz y se refracta. Como el medio 2 lo suponemos de un índice mayor que el del 1, se alejará el rayo refractado de la normal. D llamamos a la distancia que hay horizontalmente desde la orilla o desde el punto considerado donde emerge el rayo hasta donde coincide verticalmente con el objeto. HA es la altura aparente y HR la altura real. La tangente de θ r va a ser D sobre HA. Recordamos que este es θ r y por opuesto por el vértice ya lo habíamos visto, este también es θ r. Entonces, D sobre HA me daría el θ r, que es precisamente este otro ángulo por alternos internos entre paralelas. Tangente de θ sub i, que es el ángulo de incidencia, sería, a partir de este triángulo, D sobre HR. Si despejamos D de ambas expresiones, como los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son, y procedemos a igualar y a ordenar de esta manera: HA sobre HR es tangente de θ i sobre θ r. Tangente de θ i sabemos que es seno de θ i sobre coseno de θ i, y tangente de θ r, seno de θ r sobre coseno de θ r. Ordenando correctamente, nos queda esta expresión. Pero a su vez,
por la tercera ley de refracción, n1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a n2 por el seno del ángulo de refracción. Haciendo seno de θ 1 sobre seno de θ r, nos va a quedar el cociente igualado al cociente del índice del medio 2 sobre el índice del medio 1, el índice de refracción. Y a esto lo llamamos índice de refracción relativa, de un medio con respecto al otro. Y nos queda la expresión siguiente. A su vez sabemos que el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos el seno cuadrado del otro. En este caso estamos utilizando el ángulo de refracción. Volvemos a la expresión que habíamos tenido para el cociente entre las dos alturas, la altura aparente y la altura real, que era seno de θ i por el coseno de θ r, pero el coseno de θ r lo vamos a reemplazar pasando el cuadrado como raíz, a 1 menos seno cuadrado de θ r. En el denominador quedaba coseno de θ i y el seno de θ r lo vamos a reemplazar despejándolo de acá. Seno de θ i sobre el índice de refracción relativa. Ambos senos se simplifican. Este n relativo pasa multiplicando al numerador y nos queda esta expresión. El seno cuadrado de θ r lo podemos reemplazar por seno de θ i sobre el índice de refracción relativo, ambos al cuadrado, que es lo que hemos hecho acá. Acá sacamos como un denominador dentro de la raíz al índice de refracción relativo al cuadrado, por lo tanto multiplicaría acá el 1 y lo podemos sacar de la raíz. Al salir la raíz sale sin el cuadrado y se simplificaría con el índice de refracción relativo que ya teníamos anteriormente. Y nos queda esta expresión final. Para calcular la relación entre la altura aparente y la altura real. A continuación, analizaremos el caso en que el observador mira directamente sobre la vertical donde se encuentra el objeto en el fondo del lago. En ese caso, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son cero, son nulos. Utilizaremos la expresión hallada desde la teoría, que relaciona la altura aparente con la altura real, y el seno del ángulo de incidencia, o sea, seno de 0 grados, vale 0, y el coseno vale 1. Reemplazando dichos valores en la expresión, nos queda que HA es HR como la raíz cuadrada del n, el índice de reflexión relativa, elevado al cuadrado. Simplificando el cuadrado con la raíz, nos queda que es directamente igual al índice de refracción relativa, que es n2 sobre n1. O sea que esta es la manera en que se calcularía la relación de alturas. Para verificar la ecuación hallada, la volvemos a repetir acá. Verificaremos el ejercicio que acabamos de desarrollar recién. Pero acá hay que tener en cuenta que el ángulo de incidencia, θ sub i, como lo hemos llamado teóricamente, habitualmente lo designamos así, y así habitualmente está designado en la mayoría de las bibliografías recomendadas, es igual al epsilon 1 del ejercicio, y valía 46,68 grados. El índice de refracción relativa es n2 sobre n1, o sea 1 sobre 4 tercios, que sería 3 cuartos. Reemplazando estos valores en la expresión que relaciona la altura aparente con la altura real, nos queda esta expresión que está acá. Calculando, nos queda que es igual a 0,27. Si despejamos, la altura aparente será igual a 0,27 veces la altura real, que como sabíamos era de 11,23. Al realizar el producto nos queda 3 metros, con lo que nuestra ecuación demuestra que el problema anterior está correctamente realizado.